En la celda se sentía demasiado frío. Violeta no llevaba pijama de invierno y de haber colores, sus labios se habían visto morados. Además, era una mazmorra oscurísima. La única luz entraba por una ventanita mal recortada que, como muchas cosas en aquel lugar, carecían de forma fija, o al menos de una forma conocida, con nombre. En realidad se trataba de un cuartito reducido, de dos paredes construidas con piedras deformes de tal manera que casi no quedaban espacios lisos. También el piso era desigual y para sentarse utilizaban unas rocas más grandes. Las otras dos paredes que delimitaban el espacio no eran más que barrotes húmedos o incluso mojados, porque se veían unas gotas de líquido, agua, que escurría hacia el piso. Aunque la sed provocaba que Violeta se sintiera mareada, dudaba que aquello que caía fuera agua. Estaba sedienta, porque cuando uno siente miedo, de verdad se le empieza a secar la garganta. Cuando uno se emociona de más, cuando corre, cuando hace demasiado esfuerzo, sucede lo mismo. De todas formas, no estaba sola. En esa celda había 6 niños en total, y cada uno había llegado escoltado por un payaso diferente tras haber sido descubiertos en algún rincón de aquel extraño lugar. También estaba el chico que había estornudado en el circo. Al principio todos guardaban silencio. Si no se dirigían la palabra no era por timidez y tampoco por temor, o al menos no porque tuvieran miedo unos de otros, sino porque afuera un hombre lobo no les quitaba los ojos de encima. Allí estaban, 6 niños en pijama sucia, con raspones en las manos, en las mejillas y en los dedos de los pies. Quién sabe cuánto tiempo pasaron en silencio, mirándolo a los ojos. Seguro que mucho, porque el licántropo fue quedándose dormido y se acurrucó en uno de los rincones. El niño con la camiseta de fútbol pensó en su perro, Nico. Así, dormido, hecho bolita, el licántropo se veía inofensivo. Cuando comenzaron a escuchar lo que supusieron que eran ronquidos, cruzaron miradas, aunque nadie se atrevía a hablar. Trataban de comunicarse con los ojos, pero fue imposible. Entonces el niño tuvo una idea. Si tan solo tuviera la pelota de Nico, pero esta vez tenía que improvisar. Así que se le ocurrió engañar al licántropo. Psst, psst, lobo, mira, mira, señaló su puño cerrado. Pelota. El lobo se levantó de un brinco, pelando los dientes y los ojos atravesados por venas oscuras. En ese momento el niño tuvo la certeza, al menos por un segundo, de que no caería en su trampa. Pero cuando vio su mirada expectante, no lo pensó más e hizo como si lanzara una pelota. El lobo patinó de emoción y salió corriendo tras ella. Todos soltaron un suspiro eterno. Violeta incluso se recargó sobre los barrotes, perdida con el cansancio, ya cerrándole los párpados. Se acomodó como pudo, en una posición extraña que le dificultaba conciliar el sueño, pero no había de otra, se sentía exhausta. Y no solo eso, estaba segura de que ya habían sido derrotados. No tenía sentido seguir oponiendo resistencia a luchar. Su cuerpo se negaba a obedecerla. Estaba paralizada. Aunque el hombre lobo que los vigilaba hubiera desaparecido, el peligro seguía presente. Estaba en una mazmorra de la que no podían escapar, sin comida ni agua. La desesperación se filtró en su corazón. Sentía tanto miedo, tanta fatiga. Cerró los ojos una vez, 2 veces y justo iba a cerrarlos por tercera vez cuando una mano rasposa se posó sobre su hombro y una voz le susurró al oído: no te duermas. Violeta dio un salto al frente, asustada, como cuando sientes que una araña o cualquier otro insecto cae en tu hombro. Y aunque aún no sabes bien qué es, las cosquillas recorren toda tu espalda. La niña empezó a sacudirse la araña imaginaria, y justo cuando los otros 5 niños se ponían de pie para saber qué le ocurría, escuchó que la misma voz le pedía que no gritara, con un shh muy bajito. De pronto, desde la sombra del otro lado, una cara sucia se asomó por entre los barrotes. Ellos habían dado por hecho que allí no había nada. No imaginaban que pudiera haber otra celda. Después, las 2 manos rasposas se sujetaron de los barrotes. Está bien, no creo que regrese pronto. No tengan miedo. Es importante que mantengan la calma, les aconsejó quien se había asomado. Era un niño que los observaba como quien se contempla en un espejo luego de muchísimos años de no verse. Extrañado, casi con susto. Lo primero que notó fueron las pijamas de los 6,
que por más que hubieran ensuciado en ese lugar seguían viéndose nuevas a comparación de la suya. Los envidió. Del otro lado ellos también lo miraban, y del mismo modo lo primero en lo que se fijaron fue su vestimenta sucia, pues parecía que acabaran de usarla para limpiar un coche. Como escuchó el niño que le susurraba uno de los prisioneros a otro, era ropa vieja, ya sin forma ni color, llena de manchas negras y de infinitos colores, pero todos oscuros. Además estaba rota, bastante rota. «Hola», exclamó el niño misterioso. Nadie respondió el saludo. «¿Pueden hablar?», agregó, y entonces quiso decir su nombre con un volumen de voz más alto para que le creyeran. «Yo llevo aquí mucho tiempo». El solo hecho de saber que podía hablar calmó un poco a los 6 niños que estaban encerrados en la otra celda. De inmediato relajaron los cuerpos e intercambiaron unas miradas, por fin, más amistosas. «Soy Iker Baldía. Me encontraron en esa especie de circo donde se reúnen los monstruos porque se me escapó un estornudo», dijo con una mueca de disgusto el niño con el cabello rapado y la camiseta de fútbol con el número 17 en la espalda, que le quedaba grande y parecía muy vieja. «Alexia González. Me cacharon en un laberinto de espejos, aunque no sé cómo llegué allá», les contó una chica altísima con cabello cenizo, que vestía de negro por completo, con una camiseta de Racing con el dibujo de un cráneo. «Bernardo Rangel. Vi que había un Frankenstein al final del pasillo en el que me encontraba, pero por más que corrí también me atrapó», dijo un chico sin dejarse de acomodarse los lentes y de tocarse la cabellera rizada. «Pancho Iglesias. Todos tenemos una historia similar, pero vaya, qué historia», exclamó uno con sobrepeso y una camiseta oscura que al frente llevaba la silueta de un rostro blanco. No era la cara de un fantasma, sino más bien la máscara que se hizo famosa en la película de Scream. El niño no parecía darse cuenta de que su vida corría peligro y miraba a su alrededor fascinado. «Violeta Machuca. A mí también me atrapó en el circo cuando trataba de ayudar a Iker». Le lanzó una mirada de preocupación al chico de la camiseta de fútbol, pero le sonrió agradecido. «Maclovio Biancusi», se limitó a decir un niño que parecía no haberse despeinado nunca, con una camisa de pijama que tenía bordados sus iniciales en el pecho y un pantalón limpio y muy bien planchado. Luego todos miraron al niño de la otra celda, que solo pudo bajar la mirada. «Yo. ¿Cómo te llamas?», preguntó Iker. «No sé», respondió, todavía sin levantar la vista. Todos se vieron a los ojos, pero como toda la situación era muy extraña, tampoco le dieron mucha importancia a un niño que no quería decir su nombre o que de verdad no lo recordaba. «Si no recuerdas cómo te llamas, no importa. Tienes cara de Oliver Twist», afirmó Violeta, quien ya se había sacudido de encima los pensamientos tenebrosos que le habían asaltado hacía un rato. Relacionó los harapos del niño que habitaba de la celda de junto con los que había imaginado para el protagonista de aquella novela que había leído más de una vez. Además, ese personaje era huérfano y este niño también lo parecía. «Oiga, ¿y cuánto lleva aquí?», preguntó Bernardo, antes de acomodarse los lentes otra vez, con los brazos cruzados de manera que le cubrían el escudo de Batman de su pijama. «No sé, mucho. Como yo no me duermo, me dejaron en esta celda para que les cuente cosas de mundo color. Cosas sobre las personas, sobre los niños, sobre lo que hacen o hacíamos o yo hacía. Pero cada día se me olvida algo, cada vez más, y tengo que inventar las respuestas. Además, sin saber cómo explicarles cómo se ven las cosas en color, a ellos también se les olvidó». «Vamos por partes», interrumpió Bernardo. «¿Qué es aquí? ¿En dónde estamos? ¿Qué es mundo color?», se adelantó Alexia, que era la más alta de todos. «Aquí es mundo oscuro. No está, solo es... En el tiempo que he pasado aquí, he aprendido varias cosas sobre este lugar. Mundo oscuro es una pesadilla. Es la pesadilla, ¿entienden? Es el refugio oscuro de los seres que vieron, como el hombre lobo que estaba vigilándolos. Solo sé que no tienen a dónde ir, que es un lugar en el que ellos mismos han quedado atrapados». Tras decir esto último, el niño miró al suelo. «¿Pero qué dice? Esto es una broma y listo», soltó Bernardo. «Y mundo color», insistió Alexia.
Es donde vienen ustedes, es donde vivimos todos o vivíamos. Donde viven ustedes, yo ya no, respondió Oliver con resignación. No sé si todos vivimos en el mismo lugar, señaló Iker, y paseó la mirada por los rostros de los demás niños. Mundo Color no es una ciudad ni un país, es todo, es el mundo. Bueno, no el mundo, la realidad. ¿Es como otra dimensión, una dimensión paralela?, preguntó Bernardo. No sé qué es eso, respondió apenado Oliver. Pero esos monstruos no existen, no digan bobadas. A Bernardo se le había calentado la sangre. Existe en la cabeza de la gente, en su imaginación, son sus miedos, o bueno, existieron, explicó un poco apenado el niño de la celda solitaria. ¿Pero por qué estamos aquí? ¿Cómo llegaste tú a este lugar?, preguntó Iker con evidente nerviosismo. No puedo decirles cómo porque no lo sé. Simplemente me encontré en este lugar y fue como si siempre hubiera estado aquí. Entre los niños se desató un murmullo de aprobación, pues las palabras de Oliver todos reconocieron la misma experiencia que habían vivido. Lo que sí puedo advertirles es que ahora que están aquí, los monstruos harán lo posible para que se duerman. ¿No se han sentido muy cansados? Iker sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Cómo que quieren que nos durmamos? ¿Es una broma? Todo esto es demasiado extraño como para que solo quieran susurrarnos unas canciones de cuna al oído. Oliver trató de explicarle. Sé que suena increíble, Iker. El problema es que han desarrollado un mecanismo para alimentarse del miedo de los niños que llegan a Mundo Oscuro. Una vez que están completamente aterrados es como si perdieran toda la fuerza. Se congelan y se quedan dormidos. Hay cuartos y cuartos llenos de durmientes y no parece que vayan a despertar pronto. Todo el valor que los podría haber mantenido a salvo aquí está almacenado en un tanque que custodian los monstruos y los payasos, así que por favor háganme caso y pase lo que pase no lo olviden, manténganse despiertos, no se abandonen al terror, si se duermen no volverán a despertar nunca. ¿Por qué deberíamos creerte y por qué tú no te dormiste?, intervino Pancho escéptico. Lo siento, pero no tengo respuesta para eso. Solo sé que no puedo dormir y por eso averigüé los planes de los habitantes de Mundo Oscuro. Además, en el tanque tienen todo el color que necesitan para dejar de ser personajes imaginarios. Mundo Color está en Pel. De acuerdo, Oliver. De verdad agradecemos tu explicación, pero ¿cómo lo hacemos para volver?, lo interrumpió Violeta. Primero tendríamos que salir de aquí, dijo Maclovio, que dio un paso al frente y se alisó su pijama de 2 piezas, de una tela rarísima que parecía brillar y se veía bastante suave y cara. Todos asintieron, sin embargo no sabían cómo abrir la celda, que era el primer paso. Lo que veían no les inspiraba confianza, un enorme candado oxidado de un gris bastante oscuro, como de una puerta de bodega olvidada. Nunca lo podré abrir, y tampoco romper con las manos o con alguna de las piedras que había en el piso de la celda. Sin detenerse a pensar, todos comenzaron a hablar al mismo tiempo, aunque apenas se entendía lo que decían porque las palabras de uno se empalmaban con las de otro. Lo cierto era que tampoco había mucho que decir porque sus opciones eran muy escasas. En eso estaban cuando Oliver pasó la mano por entre los barrotes y tocó 1, 2, 3 veces el hombro de Bernardo, quien ni siquiera se dio cuenta. Oliver se vio en la necesidad de jalar su pijama para que el de los lentes al fin le prestara atención. No hay llave, informó Oliver. No supieron qué responder. Lo que los mantiene aquí encerrados es el miedo. Eso y la vigilancia del hombre lobo. Claro, pero es principalmente el miedo. En este lugar las cosas son bastante sencillas si uno sabe cómo funciona. Los monstruos se alimentan del miedo. Por eso van a drenar hasta la última gota de valor que tengan, concluyó el niño desconocido, que usaba una pijama más sucia que un overol de taller mecánico. Entonces nos vamos, dijo Violeta. Pero de todas formas no tiene sentido tratar de abandonar la celda ni Mundo Oscuro porque no hay manera de escapar, no hay salida, no hay límites, no hay frontera que atravesar ni mar que cruzar nadando. No hay ninguna puerta, portal o pasadizo. Créanme, yo ya caminé y corrí buscando al fin de esto por mucho tiempo.
pero nunca di con nada. En realidad, sí me quedé dormido una vez. Me llevaron a los dormitorios, pero me desperté porque soñé con la voz de alguien que me pedía que me levantara y abriera los ojos. Quise salir y me dio tiempo de explorar bastante, aunque terminaron atrapándome y aquí estoy. Y es que, en cualquier caso, sería bueno intentarlo y no quedarnos aquí a esperar a que estos manes de disfraces de Halloween vengan por nosotros, lo interrumpió Bernardo. No son personas, con disfraces es su ropa. En lo de la espera tienes razón, sería interminable. El tiempo pasa súper lento en Mundo Oscuro, bueno, sea lo que sea, porque el tiempo como tal no existe. No serviría de nada quedarnos aquí, dijo Oliver. Mundo Oscuro, supongo que así se llama esto, susurró Alexia con aire pensativo. No sé cómo ni por qué, pero una noche en Mundo Oscuro puede ser el doble o triple o incluso más si no aguantas lo suficiente. Si no llegas a la mañana siguiente de Mundo Color, si te das sueño aquí, quedas atrapado para siempre, sin remedio. Si caes dormido aunque despiertes, ya no puedes salir de Mundo Oscuro. Eso te pasó a ti, dijo Violeta. Oliver asintió. Los niños que llegan se quedan dando vueltas, perdidos y van asustándose tanto que se cansan. El conde, no me olvides, y los demás monstruos se alimentan del miedo, que los regresa al mundo real poco a poco y al mismo tiempo les sirve para dejar sin valor a los niños. Después los chicos se quedan dormidos y ya nunca despiertan. No hay forma que vuelvan, no puedes quedarte dormido en Mundo Oscuro. Iker le dio la espalda, quizá apurado por la explicación, quizá asustado, aunque no le parecía, y se acercó a la puerta junto con Violeta. Con cuidado, sin hacer ruido, la empujaron. Se abrió. Entre sombras empezaron a caminar pegados a la pared, que estaba rasposa y llena de moho. Violeta volteó para encontrarlos a todos, 1, 2, 3, 4, 5 y con ella 6. ¿Y Oliver?, se preguntó. El niño perdido seguía en su celda. Violeta se acercó. Mi celda sí tiene llave, le confesó a Violeta, y dirigió la mirada a un llavero que colgaba en una pared rocosa. Iker lo vio y se movió con bastante sigilo, de puntitas. Conseguirlo requirió de una habilidad especial, de mucha fuerza en las piernas para moverse con el cuidado necesario para no alertar al lobo, porque si los escuchaba, podía regresar en cualquier momento. El niño llegó, tomó la llave y se la dio a Violeta, que procuró hacer el menor ruido posible al meterla en el candado. Pese a todo su esfuerzo, luego del primer rechinido cuando giró en la cerradura oxidada, el hombre lobo regresó corriendo y enseñó los colmillos. Se detuvo entre Violeta y la celda de Oliver, pero antes de que el licántropo pudiera reaccionar, se dobló de dolor y lanzó un aullido al sentir la cadena de plata que le puso Violeta en el cuello. Quien seguramente jamás pensó que en ese aburrido regalo de su madre le salvaría la vida algún día. Con las manos aún temblorosas, la niña terminó de girar la llave y la puerta se abrió, sin comprender del todo qué había pasado. Los 6 empezaron a alejarse del lobo, que yacía en el suelo con las fauces abiertas. Con Oliver a la cabeza del grupo pasaron por pasillos elegantes pero venidos a menos como descuidados. Entraron y salieron de unas habitaciones que más bien parecían bodegas, para guardar todo tipo de cosas, y recorrieron pasadizos minúsculos en los que era necesario agacharse y andar casi arrastrándose. Caminaron siempre en silencio, pero con presencia maldita sobre ellos, con esos ojos que siempre sabían a dónde iban. Todos la sentían, pero la más receptiva era Violeta, quien sufría mucho por ese peso que llevaba encima. Quizá lo cargaba por todos. No solo eran los ojos, sino una voz que llamaba por su nombre y la cuestionaba en un idioma que no conocía, pero que de alguna forma comprendía, una voz que le pedía que se entregara al sueño. Ya nadie escuchaba los lamentos de los otros niños, todos debían de haberse quedado dormidos. En cambio, sus voces habían sido suplantadas por el aullido de unos lobos y de unos hombres lobos. Se escuchaban lejos como si merodearan esa construcción. Todos los espacios por los que pasaban eran larguísimos y parecía que llevaban horas de camino, horas de Mundo Oscuro, horas diferentes, o no horas. Más de una vez
Se detuvieron porque alguien no podía más. Se le cerraban los ojos, quería caer en un rincón, dormir un rato y luego seguir, pero Violeta y Iker se encargaban de levantarlo, de decirle que había que continuar o al menos hacer tiempo si querían esperar. Tuvieron la fortuna de no encontrarse con payasos ni monstruos en el camino, hasta llegar a un túnel que llegaba a la parte más baja de aquel lugar, la salida de lo que parecía ser por los lugares en los que se movían. Más castillos. Luego descubrirían que ese era el castillo del conde Vladimir. Atravesaron un extraño jardín, patearon la reja y salieron lo más rápido que pudieron. De pronto se hallaron todos corriendo, la mayoría descalzos sobre un campo de piedra, no de piedras, porque era liso y gris como una única piedra enorme. Se encontraban a un desierto con montañas que no eran montañas, sino que más bien era como si formaran parte de un escenario teatral. Había triángulos de todo tipo y tamaños, picudos como las montañas en 2 dimensiones en una pintura. En el cielo las nubes parecían rostros que gritaban, y de hecho gritaban porque los niños escuchaban ecos lejanos, lamentos y gritos de terror que salían de ellas. También tenían manos deformes y las bocas abiertas, o al menos eso habrían distinguido si hubieran levantado la vista, pero no era algo que les interesara. Escuchaban sus quejidos, pero no tenían tiempo de prestarles atención. Lo que querían era alejarse del castillo, esperar todo el tiempo que tuvieran que esperar o avanzar hasta hallar una respuesta. Llevaban apenas unos minutos corriendo cuando se les atravesó un murciélago, luego otro y otro más. Los animales los rodearon, los venían siguiendo desde el castillo. Los chicos se detuvieron porque no podían quitárselos de encima. Iker, Alexia, Violeta, Bernardo, Pancho y Oliver montoneaban, pero eran demasiados. Las alas y los colmillos les raspaban los brazos, manos y piernas, y también el rostro. Justo cuando más de uno ya había pasado en dejarse caer al suelo y rendirse, escucharon una serie de carcajadas descompuestas, como si las tuvieran detrás de la cabeza o dentro de ella, pero no venían de allí, sino del castillo o de detrás, de alguno de los triángulos, del cielo o del suelo. Las carcajadas espantaron a los murciélagos y entonces los niños se dieron cuenta de que les faltaba uno, Maclovio. Aunque se preguntaron por su paradero, la respuesta no importaba porque debían seguir corriendo y esperarlo allá donde llegaran, o al menos pensar en cómo buscarlo una vez que ya estuvieran lejos de los murciélagos. De pronto, desde detrás de los triángulos comenzaron a asomarse unas caras blancas, cuyas bocas pintadas enmarcaban unos colmillos afilados. También tenían unas cejas marcadísimas, lágrimas falsas, círculos y medios círculos mal dibujados alrededor de los ojos, que eran tan oscuros como 2 hoyos en cuyo interior no hubiera nada. Pelucas y sombreros, narices redondas y enormes zapatos rotos. 10, 15, 30 caras. Una multitud de payasos los acosaba. Sin lógica alguna, las caras se escondían tras unos triángulos y salían detrás de otro. Las risas iban aumentando y los niños parecían hallarse en una trampa. No había forma de salir. Oliver tenía razón. No sabían a dónde iban. No veían nada al frente del camino, solo el enorme desierto de piedra y más triángulos. Los 6 pasaban tan cerca de los triángulos que hasta podían sentir el aliento de los payasos. Olían a basura, a comida podrida que los mareaba. Uno de los payasos saltó de pronto y derribó a Iker. Los demás se detuvieron y en cuanto voltearon vieron que el payaso se había subido encima del niño. No se veía mucho más grande que Iker, como si fuera enano. Se reía en un volumen alto, con carcajadas malignas, y le enseñaba los colmillos de los que salía una especie de saliva muy espesa. Pero Iker era fuerte y sus piernas capaces de aguantar el peso de ese y quizá más payasos. Además, aunque estaba asustado, aguardó la postura. No cedió ante la presión. Mantuvo a distancia a su oponente sujetándolo de su raído traje de payaso. Los demás niños corrieron de vuelta para ayudarlo, pero en eso se empezó a escuchar, quién sabe de dónde, unos sonidos fuertísimos que se entremezclaban como si todo mundo oscuro se estremeciera y la tierra se moviera en un terremoto de enormes proporciones. Casi todos eran hombres,
Esteban, Mónica, Carla, Rodrigo, Estela, Mariana, William, Mike, Carlos, Nicole, Roger, Agustín, Celeste, Shannon, luego Iker, Bernardo, señorito Maclovio, Alex, Violeta. Los payasos gritaron porque ellos sí sabían qué eran esas voces y de dónde venían, pero sus horripilantes gritos no se escucharon. No podían luchar contra esos llamados, junto a los que comenzaron a sonar otros ruidos, alarmas de todo tipo, algunos digitales, otras de sonido más chirriante, como el de esas antiguas en las que un brazo golpea un plato de aluminio. También arpas, guitarras, timbres, sonidos de naves espaciales, tonaditas diferentes. Además, se escuchaban canciones de todos los géneros o fragmentos, la mayoría tan alegres como para despertar a cualquiera. Bailables, cumbias, bachata, happy punk, pop, rock pop o sonidos estridentes o altos. Cantaban en inglés, español, francés, italiano o eran instrumentales. Luego se oyeron voces, decenas o cientos de voces de señoras y señores, unas más amables que otras, todas llamando a diferentes personas.